Buenas tardes a todos. Les agradecemos su amable espera, les agradecemos el que hayan llegado puntuales. Estábamos teniendo algunos problemas técnicos, pero ya podemos dar inicio a estas jornadas de divulgación histórica y de conservación que corresponden a este día tan emblemático que es el 13 de agosto, dado que el 13 de agosto de 1521 fue la caída de Tenochtitlán y hoy se conmemoran 500 años de este suceso. Los dejo con las palabras de nuestra coordinadora nacional, María del Carmen Castro Barrera, quien nos honra con unas palabras para dar la bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Como bien dijo Ana, disculpen la tardanza. Pues venimos de haber sido participantes de dos eventos muy importantes ahora en este marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Empezamos desde las 8 de la mañana con la reinauguración de la escultura de Cuauhtémoc. Si ya después pueden ver algo de lo sucedido, pues como ustedes saben, desde diciembre del año pasado, esta escultura fue siniestrada, podríamos decirlo, ya que recibió pues un lamentable robo de algunos fragmentos que se guetearon, sobre todo en las leopardas, pumas que están formando este conjunto escultórico, en donde pues se perdieron estos elementos y ahora tuvimos la oportunidad, gracias a la participación de restauradores especialistas como Arcadio Marín y Ricardo Medina, y también de una compañía en donde se hizo un hidroborrado de pues de los grafitis que había sufrido esta escultura, y justo hoy se entrega por parte de la Ciudad de México y en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en fecha tan importante, sobre todo por ser el güey Tlatoani Cuauhtémoc, uno de los personajes más importantes de nuestro periodo mexica prehispánico. Posteriormente fuimos al Templo Mayor y allí también hubo un evento importante en donde se premió a varios chicos que hicieron investigaciones sobre hechos relacionados justamente en el marco de estos 500 años. Y además, pues ya se inaugura la exposición del Templo Mayor, en donde todos ustedes están cordialmente invitados. Como saben, el aforo de los museos es limitado, estamos hablando del 30%, pero pues yo justo hago esta invitación a nombre de nuestro director, Diego Prieto. Y bueno, pues en estas jornadas de divulgación histórica y conservación que tan amablemente siempre me invita Ana y que me gusta estar, sobre todo para darles la bienvenida a quienes participan. Celebro que son puras caras conocidas y que además es en este seminario que se han dedicado al estudio, sobre todo de estas piezas tan singulares como son los enconchados, básicamente relacionados con el Museo del Virreinato, pero que ahora toca hablar sobre pues los avances que han hecho de investigación y que está incluido el enconchado de la conquista del Museo Nacional de Historia. Pues les mando un abrazo a todos ustedes y pues ahora sí que los vuelvo a dejar en manos de Ana. Un saludo. Muchas gracias a nuestra coordinadora por estas palabras de apertura de esta importante sesión que tenemos hoy y pues como bien ella ha dicho, forma parte de estas conmemoraciones, incluso festejos podríamos llamarles. Sin más, voy a dar espacio para presentar a nuestros invitados de honor e iniciaré por la doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz, quien es doctora y maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en la misma disciplina por la Universidad de las Américas en Puebla.
Desde 2012 es profesora e investigadora de tiempo completo en la licenciatura en Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Desde 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su principal línea de investigación es la relación artística entre la Nueva España y Asia. La Secretaría de Educación financió, a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado, su proyecto de investigación, la domesticación de Asia, el papel de las lacas asiáticas y achinadas en la vida cotidiana y la construcción de las identidades artísticas novohispanas. Actualmente, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología financia su proyecto La domesticación de Asia, las relaciones artísticas transpacíficas en la Nueva España, que analiza a través de estudios documentales, formales y técnicos el impacto de las conexiones transpacíficas a partir de la cultura material y la vida cotidiana de la Nueva España mediante la investigación conjunta del consumo de biombos, lacas, porcelana y marfiles asiáticos y sus apropiaciones locales. Su segunda línea de investigación es la cultura visual en Tabasco desde fines del siglo XIX en adelante. En particular, se ha centrado en fenómenos de la época del Porfiriato y del primer tercio del siglo XX. Al respecto, destaca el libro electrónico Si las paredes hablaran, 3 aproximaciones al muralismo en Tabasco, 1929 a 2016, del que es coordinadora junto con Jorge Luis Ballena. Es autora de más de 20 textos académicos, varios de los cuales se han publicado en revistas de impacto internacional. Ha sido ponente en congresos, tanto en México como en Europa, Estados Unidos, Brasil y Japón. Fue curadora y autora del guión museográfico de la exposición Lacas, Color y Brillo Novohispano, celebrada en el Museo Nacional del Virreinato de México. Recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM por sus estudios doctorales. Su artículo de Asia a la Nueva España vía Europa, lacas asiáticas y achinadas del siglo XVIII, fue reconocido con una mención honorífica por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en la categoría de Historia del Arte y Patrimonio. Doctora Sonia, bienvenida. También quiero presentar a la historiadora Alejandra Cortés Guzmán, quien es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, con estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en curaduría, investigación y coordinación de exposiciones en el Museo Nacional de San Carlos, Museo Nacional de Arte y Museo del Palacio de Bellas Artes. Se desempeñó como subdirectora técnica del Museo Nacional del Virreinato y desde 2017 es profesora investigadora en dicha institución, en donde se enfoca al estudio de la colección permanente. Actualmente desarrolla temas de investigación en el formato de seminarios académicos, tales como el Seminario de Investigación sobre la colección de enconchados del museo, Seminario de Investigación del Antiguo Colegio de Tepozotlán, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, así como del Seminario de Escultura Virreinal del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bienvenida, maestra Alejandra Cortés. También quiero presentar a Karina Xochipilli Rosell Pedraza, quien es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM del INAH, que tiene un máster en diagnóstico del estado de conservación del patrimonio histórico de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Desde el 2007 se desempeña como encargada de la sección de conservación y restauración del Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, Estado de México, llevando a cabo los proyectos y programas relacionados con la conservación de las colecciones y bienes inmuebles por destino. Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales, diseñando y ejecutando las tareas de conservación y comisariado. En 2016 dirigió por parte del Museo Nacional del Virreinato la intervención del Camarín de la Virgen de Loreto, que fue acreedora al Premio INAH 2018 Francisco de la Maza en el área de conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico. Formó parte del Seminario de Investigación Interdisciplinar del Ex Colegio Jesuita de Tepozotlán desde 2017 y es consejera titular del Consejo de Conservación, Restauración de Monumentos Muebles e Inmuebles Asociados, competencia del INAH 2019-2021. Maestra Xochipilli, bienvenida. Verónica Zaragoza es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana.
Se ha desempeñado como investigadora en el Museo Sumaya y en el Museo Nacional del Virreinato, donde ha realizado labores de catalogación de las colecciones diversas y exposiciones permanentes y temporales. Actualmente es miembro del Seminario de Investigación sobre Colecciones de Enconchados del Museo y del Seminario de Investigación Interdisciplinar para el Estudio y Conservación de los Muebles, de los Monumentos Históricos y Muebles en México de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de Lina. Bienvenida, maestra Verónica. Y bueno, Perla Telles Cruz es ingeniera química por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Desde 2013 trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, donde se ha especializado en análisis de materiales provenientes de obra del patrimonio cultural mediante técnicas analíticas destructivas y no destructivas, desempeñándose en el área de investigación para la conservación. Ha colaborado en diversos proyectos dentro y fuera de la CNCPC. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Actualmente forma parte del equipo de trabajo del Laboratorio de Conservación, Diagnóstico e Investigación de esta coordinación. Bienvenida, maestra Perla. Daniel Meléndez García es maestro en Ciencias e Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco e ingeniero químico por la misma institución. Desde 2017 se ha especializado en la caracterización de los materiales que comprenden el patrimonio cultural mediante diferentes técnicas in situ, así como en metodologías de análisis en laboratorio. En 2019 se integra al Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales de esta coordinación, en donde apoya al estudio de bienes patrimoniales mediante técnicas espectroscópicas, envejecimiento de materiales y brinda asesorías técnico-científicas. Bienvenido, maestro Daniel. Y finalmente, pero no menos importante, me complace presentar a Armando Arciniega Corona, responsable del Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales, conocido como CÓDICE, de esta coordinación. Bueno, él estudió química y tiene la maestría en Ciencias Químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en proyectos de conservación desde 2013 de bienes culturales arqueológicos, históricos y obra moderna bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se ha especializado en la caracterización de materiales culturales y de conservación mediante técnicas analíticas no invasivas, no destructivas, así como el desarrollo de metodologías de aplicación, monitoreo y evaluación de tratamientos de conservación. En 2015 se incorporó a trabajar en esta coordinación de restauración al frente de este laboratorio Códice y actualmente trabaja en equipos multidisciplinarios orientados a la investigación aplicada a la conservación. Después de presentar a este gran equipo, a estos invitados de honor, no me queda más que darles la palabra y decirles el foro es suyo. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. El día de hoy les hablaremos del análisis historiográfico y material realizado en las tablas enconchadas que representan la conquista de México y forman parte de la colección del Museo Nacional del Virreinato. El análisis material de la colección de enconchados del museo inició en el año 2019 y en enero del 2020 se conformó el Seminario de Investigación sobre la colección de enconchados del Museo Nacional del Virreinato. El enfoque metodológico que hemos abordado se basa en la formulación de cuestionamientos para desentrañar las relaciones entre los objetos y la cultura de su época. Asimismo, explicar el fenómeno histórico que representan como artefactos culturales, definir las generalidades y particularidades de la técnica, aportar datos con respecto a la selección de materiales y valores tecnológicos. Es así que resulta fundamental la comparación entre todas las obras que integran este acervo. El día de hoy les hablaremos de las representaciones de la conquista de México, de las tablas enconchadas de la conquista de México que se encuentran en el Museo Nacional del Virreinato, de los estudios materiales que hemos realizado en las mismas y algunas conclusiones. Desde el siglo XVI,
hubo interés por documentar los acontecimientos relacionados con la conquista. Los tlacuilos o pintores escribas documentaron hechos relacionados con fechas calendáricas dentro de la tradición pictográfica náhuatl cristiana, que ya incorporaba escritura alfabética. Estos códigos de representación se irían perdiendo con el tiempo para dar paso a formas más cercanas a la tradición occidental. En las últimas décadas del siglo XVII, el asunto de la historia de la conquista de México cobró un nuevo auge que se manifestó de manera inusitada en la retórica visual. El periodo en cuestión tiene características muy particulares que han sido señaladas por el historiador del arte Jaime Cuadriello. Entre ellos, el motín de 1692 estalló debido a problemas de escasez de maíz que se debían a la especulación de los comerciantes para encarecerlo, además de otros abusos de las autoridades. En el plano social había quedado muy atrás aquel binomio inicial y utópico de la República de Indios y Españoles. Para finales del siglo XVII había un mosaico de personajes complejo e intricado, que estaba buscando acomodo y reclamaba privilegios, ya no como satélite del sistema monárquico central, sino como su propia movilidad y dinamismo. El motín había dejado el palacio virreinal destruido, lo cual se observa en el fondo de esta pintura de Villalpando, realizada unos años después. Por lo que el nuevo virrey, que toma el poder, José Sarmiento de Valladares, de 1696 a 1701, reconstruyó el palacio y favoreció el encargo de obras artísticas. Para Sarmiento de Valladares fue oportuno hacer visible la historia para legitimar el poder virreinal y estabilizar el orden social. La incertidumbre política y social también se debía a que el rey Carlos II, perteneciente a la dinastía de Habsburgo, casa reinante en la monarquía hispánica en ese momento, no tenía descendencia. Su debilidad como monarca y su constante estado frágil de salud ponían en riesgo la sucesión del trono, que finalmente ocurrió en 1700. A partir de esta fecha llegaría una nueva dinastía al trono, la de los Borbones. Estos factores fueron favorables para que ciertos grupos, especialmente quienes se consideraban herederos o descendientes de los conquistadores y de la nobleza indígena, voltearan a ver la memoria local. Resultaba útil evidenciar dónde y cómo había comenzado la historia, dónde y cómo había ocurrido el encuentro entre el conquistador y el imperio mexica. Hecho emblemático que le había dado origen al reino de la Nueva España casi 150 años atrás. La inclinación hacia la pintura de historia, en especial de la conquista de México, se manifestó en la comisión de encargos con una función simbólica orientada a rememorar los eventos con los que dichos grupos pretendían reclamar una identidad, reivindicar privilegios y cimentar un mito fundacional que les daba legitimidad. En su pantalla pueden ver unos ejemplos de pintura de ese si bien recurrieron a la pintura tradicional, también echaron mano de formatos novedosos, como la pintura de biombos, objetos de origen chino y japonés que se manufacturaron con gran éxito en Nueva España, como parte de los ajuares domésticos, con la función de separar espacios, proteger de corrientes de aire y formar parte de los programas decorativos. Aquí pueden ver 5 ejemplos de biombos pintados en distintas colecciones. Así también, estos temas se representaron en pintura con incrustación de concha. Solo existen 5 conjuntos de enconchados sobre la conquista de México en el mundo, todos asociados a Juan o Miguel González, pintores en la Ciudad de México entre 1690 y 1700. La primera serie de ellos es la que ven en la pantalla en este momento, que es una serie dividida entre el Museo Nacional del Virreinato y el Museo Franz Mayer. Hay otras series, como 2 en el Museo de América, con 24 y 6 tablas cada una. También hay una serie dividida en 2 colecciones particulares de Madrid. Y finalmente una en Buenos Aires, Argentina, que también ven en su pantalla algunas tablas pertenecientes a cada una de estas series. Los 5 conjuntos suman un total de 84 piezas que representan casi una tercera parte de los 300 enconchados que se han contabilizado en museos y colecciones particulares de varias partes del mundo. Como pinturas sobre tabla que integran fragmentos de concha nácar en las capas pictóricas, la técnica de los enconchados implicó experimentación de materiales y saberes tradicionales.
Vincular el relato del origen del Reino de Nueva España con esta técnica que fusionaba originalidad y universalidad permitía brindarle un lugar destacado a los ojos de sus destinatarios. Por tratarse de obras que debieron haber respondido a encargos específicos por parte de funcionarios de alto rango o de la nobleza, es muy probable que sus autores hayan recibido modelos y directrices respecto a los temas a tratar. Se ha sugerido a la figura de Sigüenza y Góngora como posible mediador entre comitentes y artistas, al haber sido un erudito en la época que reunió una gran biblioteca y coleccionó objetos del pasado. Ahora bien, no en todas las series se repiten las mismas escenas. Hay algunas generalidades, como por ejemplo la representación del papel protagónico de Cortés, el hundimiento de las naves como expresión de la determinación humana, la elección de alcaldes en la Villa Rica de la Veracruz como fundamento jurídico para nombrar a Cortés capitán general y acreditar la misión ante el rey. Otra, el encuentro entre Cortés y Moctezuma, que equiparaba las virtudes políticas entre ambos y el requerido acercamiento pacífico inicial. La importancia de este momento radica en que es emblema de la fundación del reino. La muerte de Moctezuma en manos de sus propios súbditos y finalmente la destrucción de los ídolos para dar mérito a las acciones de los conquistadores, justificables así ante cualquier atrocidad humana. El enfoque en estos episodios ocurridos a lo largo de más de 2 años resultaba pertinente para mostrar los momentos que le dieron fundamento a toda la empresa. Hoy sabemos que existen otras formas de interpretar los hechos. El protagonismo de Cortés y la superioridad militar de los españoles, a pesar de su reducido número, incluyendo sus armas y caballos, no pueden tomarse de manera textual. Las alianzas con zempoaltecas y tlaxcaltecas, la manutención proporcionada por los propios señoríos que les fueron dando cabida, la comunicación, estrategias y conocimiento local aportado por Marina o Malinche, mucho más allá de su papel como lengua, sino como complementaria a la figura de Cortés y mucho más cercana a la comprensión de sus congéneres, fueron factores decisivos. Asimismo, ahora se discute la veracidad de varios eventos, como el hundimiento de las naves y la consumación de la victoria, con la rendición de Cuauhtémoc en Tlatelolco como último lugar de resistencia. Por ello es importante destacar que este tipo de obras no pueden ser tomadas como ilustración literal de la historia. Se trata de imágenes que tuvieron en su momento la función de legitimar el origen del Reino de Nueva España, por lo que tenemos que tratar de comprenderlas desde su propio contexto. Las tablas de la conquista de México, que hoy se encuentran en el Museo Nacional del Virreinato, son la única serie de este tema que se conserva en nuestro país. Formaban una serie de 2 tablas más, con 2 tablas más que hoy se encuentran en el Museo Frank Mayer, como lo dijo Verónica Zaragoza. Las tablas de Tepoztlán eran cuadros independientes que se unieron hace 50 años en un montaje museográfico para simular un biombo de 8 hojas, como explicaremos más adelante. Mientras que las del Mayer han permanecido en su formato independiente. Al ingresar a nuestro museo, al Museo Nacional del Virreinato, donde se exhiben estas tablas, el visitante observa un objeto aparentemente autosoportado que sugiere la estructura de los biombos. Deduce entonces que es una pieza con una sola vista por estar pegado a la pared. Si observan las escenas, estará difícil establecer la conexión visual entre ellas, pues efectivamente se tratan de tablas independientes. Esta falta de continuidad no se presenta en los biombos novohispanos, que suelen mostrar la narración de los temas, de manera más continua, entre la unión de las hojas que la conforman. El visitante descubrirá también que los bordes de la cenefa de flores y frutos, que tiene una cenefa de flores y frutos. Esta cenefa aparece a la mitad del recorrido, sobre el lado vertical de la 4ª tabla, formando un rectángulo que asocia visualmente los 4 primeros paneles, pero no al resto. Sin duda, el aspecto le provocará confusión, ya que no hace mucho sentido que este marco cerrado esté en medio de la pieza.
Si pudiera observar su reverso, descubriría que no hay bisagras o elementos que pudieran permitir articulación para apertura o cierre de los paneles, como es característico en los biomos, sino que las escuadras metálicas que se observan los unen de una manera rígida. También podrá observar que no tiene soporte autónomo como pieza de mobiliario, sino que está anclado a la base museográfica por medio de ángulos y tornillos. El visitante seguramente continuará su recorrido con más preguntas que respuestas. Ale, tu micro. Disculpen, perdón. Bueno, ahora nos vamos a referir a las escenas que vemos en las tablas. Como ya dijimos, estas tablas pertenecieron a una serie que está dividida entre dos colecciones, por lo que nos vamos a referir a las 6 que la integraban para poder entender qué es lo que se buscó representar. El primer episodio es el desembarco en Cozumel hacia el 27 de febrero de 1519. Tenemos también el episodio de la matanza de Cholula, que ocurre entre el 16 y 18 de octubre de 1519. Esta es una tabla que pertenece al Museo Franz Mayer. Después tenemos la llegada a la Ciudad de México y el encuentro de Cortés y Moctezuma, que ocurre el 8 de noviembre de 1519. Posteriormente, la batalla de Zempoala, entre el 24 y 28 de mayo de 1520. También una tabla del Franz Mayer, y seguida de la muerte de Moctezuma y la matanza del Templo Mayor, que ocurre entre el 27 y 28 de junio de 1520. La última tabla se enfoca en la derrota de los españoles y la huida que ocurre el 30 de junio de 1520, en lo que se conoce como la Noche Triste. El orden de las escenas aquí descritas se basa en lo que hoy sabemos respecto a la secuencia con la que ocurrieron los hechos. Sin embargo, es importante aclarar que en las series enconchadas, igual que en los 5 biombos pintados con temas de la conquista que mostramos hace un momento, no hay un interés por mostrar los sucesos en un estricto orden cronológico de izquierda a derecha. En esta primera tabla, que digamos que es la primera que ocurriría cronológicamente, es el episodio del desembarco en Cozumel. Esta tabla sintetiza acontecimientos sucedidos en distintos momentos y lugares. La escena entre los dos montículos refiere al desembarco de Cortés en la isla de Cozumel, que está señalada en la tabla con un inciso. Aquí les muestro. Mientras que la isla Mujeres, que solo está señalada sobre el montículo superior por medio de otro inciso, no tiene relación en sí con la escena. Esta isla había sido descubierta en la expedición de Hernández de Córdoba en 1516. Ambas están situadas en la costa oriental de la península de Yucatán y la separan unos 130 kilómetros. El otro episodio que aparece representado es lo que vemos aquí abajo. Es el célebre momento en el que Cortés decide inutilizar los navíos, lo cual sucedería, según las fuentes, 5 meses después, en julio de 1519. Pero eso no ocurre en los lugares representados aquí, sino en Veracruz, a más de 1000 kilómetros de Cozumel. Para ese momento, Cortés ya había decidido internarse en la tierra y con este acto buscaba evitar que sus hombres quisieran abandonar la expedición y regresaran a Cuba. La síntesis de escenas separadas geográfica y especialmente que vemos aquí hace que esta tabla resulte, para la percepción actual, la más confusa de la serie. La siguiente tabla, digamos por orden cronológico, sería la de la conquista de Cholula, que pertenece al Franz Mayer. Cholula era un centro religioso dedicado al culto de Quetzalcóatl. Era una ciudad próspera y rica, probablemente la más densamente poblada entre Tenochtitlán y el mar, por lo cual Cortés necesitaba pacificarla antes de dirigirse a México. Los cholultecas tenían una alianza militar con los mexicas, por lo que eran enemigos acérrimos de los tlaxcaltecas, que para ese momento ya se habían aliado con los españoles. En la parte superior de la tabla vemos el cerco que pusieron a la ciudad, ciertos de que les esperaba una emboscada. Al fondo aparece la imponente silueta del Popocatépetl
que era lo único que separaba a las huestes españolas del Valle de México, meta que Cortés llevaba en mente como fin último de toda la empresa. Las demás escenas de la tabla se centran en la violencia ejercida por ambos bandos, en uno de los encuentros bélicos más controvertidos para Cortés, que todavía se discute desde las tácticas militares que lo provocaron y la posible celada doble que tuvo lugar. El inciso A de la tabla, que nos dice, acude Cortés con su gente a socorrer a los de Pánfilo de Narváez, no pudo haber tenido lugar en Cholula, ya que Narváez llegó a San Juan de Ulúa 7 meses después, en mayo de 1520. La siguiente tabla se refiere al momento en el que Cortés llega a la Ciudad de México y se encuentra con el máximo representante del Imperio Mexica, Moctezuma. Los españoles entraron por la calzada de Iztapalapa. El encuentro ocurrió el 8 de noviembre de 1519 en la actual calle de Pino Suárez. Moctezuma llegó sobre una litera con dosel, elementos representados en la tabla a la manera europea. La litera iba cargada y guiada por nobles, además de una compañía de 200 señores. En la tabla vemos la imprecisión en la topografía del terreno, distinta a lo que debió haber sido la recta calzada de piedra, y los momentos antes de apearse para saludarse de cada uno de los personajes, Cortés en su caballo y el Moctezuma en las andas. A lo lejos se aprecian palacios de aspecto similar a la arquitectura europea de la época y no tanto a las casas de adobe blanqueado que debieron corresponder con la vista que tuvieron los recién llegados. Las multitudes que salieron a admirar la escena lo hacen desde canoas en las acequias, en esta zona y abajo también, con gran admiración de los indios que van agitando sus suchiles, que son estos ramilletes, en el aire y que son descritos en la cartela como fiestas y regocijo de los indios. 7 meses después de su llegada a Tenochtitlán, Cortés tuvo que partir a Veracruz para enfrentar a la armada enviada por Diego Velázquez, a quien había pasado por alto al adentrarse en el territorio. El grupo enviado estaba al mando de Pánfilo de Narváez, quien se había aliado con el cacique gordo de Zempoala, el lugar que vemos aquí representado. Zempoala era un señorío totonaca autónomo, pero tributario de México Tenochtitlán. Los totonacas y su cacique fueron los primeros aliados de Cortés, pues vieron la oportunidad de librarse del vasallaje a Moctezuma. El 24 de mayo de 1520, en la escena que representa esta tabla, Narváez llevaba largas horas esperando el ataque. Sus tropas se habían replegado a sus cuarteles por la lluvia, por lo que Cortés aprovechó para atacar por la noche. Uno de sus capitanes logró apresar a Narváez, quien pierde un ojo en la batalla. El cacique gordo también salió herido, pero Cortés lo hizo curar y lo envió a su casa en recuerdo de sus tiempos como aliados. En las siguientes horas lograron apresar a todos los demás y hacerse con un ejército y navíos más significativos que con los que habían llegado de Cuba. De manera anacrónica, los autores de la tabla incluyeron al fondo un magnífico acueducto que para ese momento aún no existía. Inmediatamente después de esta batalla, Cortés se enteró de los graves problemas que se habían suscitado en la Ciudad de México por una supuesta rebelión indígena, por lo que regresó a toda prisa, llegando a la ciudad el 24 de junio de 1520. La siguiente tabla se refiere a los hechos ocurridos una vez que Cortés regresó a la Ciudad de México. Alvarado, quien había quedado como alcalde, aprovechó la reunión de alrededor de 600 señores y capitanes de Tenochtitlán sin armas en el Templo Mayor, dispuestos a celebrar la gran fiesta de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, para la que él mismo había concedido licencia. Los españoles repitieron el esquema de Cholula e hicieron la matanza que desató la sublevación indígena. Igual que en Cholula, no hay claridad de cómo ocurrieron los hechos. Lo que es cierto es que los mexicas, confederados con los de Tlatelolco, estaban decididos a la guerra a muerte contra los españoles. Cortés intentó servirse de Moctezuma para que, desde una azotea, que en la tabla está representada como un balcón con herrería de tipo europeo del palacio, les pidiera que cesaran la guerra. Al hacerlo, el señor de México fue muerto de una pedrada en la cabeza, según Cortés. Hay otras versiones, como el Códice Ramírez, que atribuyen su muerte a Cuauhtémoc, de 18 años, señor de Tlatelolco, y quien sería el último emperador después de Cuitláhuac.
Cuauhtémoc, representado en la tabla, alzó la voz para decirle a Moctezuma que ya no querían obedecerle por haberse entregado a los españoles por miedo y haber causado lo que estaba pasando, por lo que le dispararon flechas al igual que todo el ejército. La presencia de Yaguizotl, gobernante de 1486 a 1502, y Huitzilihuitl, que son personajes que se mencionan en la cartela y que están representados también en estas escenas de la tabla, es una referencia anacrónica, por supuesto, ya que seguramente se trata del octavo y segundo Hueytlahtani mexica de épocas pasadas. A pesar de la superioridad de las armas españolas, el resultado fue desastroso para ellos, para los españoles, quedando sitiados, por lo que intentaron la huida representada en la siguiente tabla. Con los puentes destruidos, los vaos ahondados y el creciente número de muertos, Cortés decidió salir de la ciudad la noche del 30 de junio de 1520, por la calzada de Tlacopan, que era la ruta más corta a tierra firme. Cortés se llevó un puñado de indios para que cargaran un puente de madera portátil construido para pasar los canales. Gracias a eso, unos 7 u 8 mil hombres, 1,300 de ellos españoles, con Sandoval a la vanguardia, al centro Cortés, con la artillería, el tesoro, los prisioneros y las mujeres, lograron llegar a tierra firme. Una mujer alertó a los mexicas de la retirada y estos iniciaron un ataque encarnizado por ambos lados de la calzada. Nuevamente aparece un elemento arquitectónico anacrónico en la tabla, que es este acueducto, probablemente el acueducto que funcionaba desde época prehispánica y después de varias etapas constructivas, hacia 1620 fue terminada la estructura que debió haber permanecido hasta fines del siglo, como lo vemos representado en la tabla. Esta referencia mencionada en la cartela como caños de agua sirve para ubicar el lugar cercano a la esquina de Tacuba y San Juan de Letrán, donde ocurrió la matanza más grande. El puente movible se hundió y la retaguardia quedó cortada. En nuestra tabla, el orden está alterado, ya que Cortés aparece en la retaguardia, de este lado, con las mujeres, incluyendo a la Malinche, mientras que Alvarado aparece a la vanguardia en el famoso salto que dio para cruzar. Pero en realidad, el grupo de Cortés ya había cruzado. De hecho, cuando se entera de las grandes pérdidas que había sufrido la retaguardia, sobreviviendo solo Alvarado, muy malherido, y 4 soldados, cito, se le soltaron las lágrimas de los ojos, según Bernal Díaz, lo cual dio origen a la leyenda del llanto al pie del Ahuehuete de Popotla a unos kilómetros de distancia. El mismo cronista refiere que los que lograron pasar, incluyendo Alvarado, lo hicieron, cito, sobre muertos, caballos y petacas, que estaba aquel paso del puente cuajado de ellos. Cierro la cita. Y que no hubo tal salto de Alvarado. Como podemos ver a lo largo de estas escenas, hay episodios que, aunque ocurrieron en distintos momentos, llegan a estar ubicados en la misma tabla. Igualmente podemos ver la presencia de señores de Tenochtitlán o personajes mexicas que vivieron en épocas anteriores a la llegada de los conquistadores. Es claro, pues, que más que la cuestión histórica fidedigna, interesa mostrar el impacto simbólico de lo representado. También es evidente que hay una lejanía respecto a los referentes de la época prehispánica, al estar sustituidos por códigos más cercanos al propio imaginario de los autores y de los posibles receptores, por ejemplo, en la representación de las pirámides a manera de zigurats babilónicos. Para poder explicar por qué esta obra está montada en la manera descrita en las salas del museo, es preciso conocer su historia y cómo llegó a Tepozotlán. La serie completa, formada por 6 tablas, estaba en la colección de la Casa del Infantado. Es probable que ese haya sido su destino desde el momento de su remesa a la península ibérica. En 1776, el ilustrado Antonio Pons las vio en la residencia del Duque del Infantado en Madrid, durante los viajes que realizó registrando los tesoros artísticos compilados en su libro Viaje de España. En el tomo 5 dice, cito, en la casa del Duque del Infantado merece verse un gabinete lleno de cuadros medianos, embutidos de madreperla y ayudados con colores, que representan las guerras de Flandes bajo el mando de Alexandro Farnés y las de México por Hernán Cortés. Fin de la cita.
Ambas series fueron donadas a la Compañía de Jesús por los duques de Pastrana, emparentados con la Casa del Infantado desde fines del siglo XVII. Las dos tablas que hoy están en el Franz Mayer estuvieron en venta en la Casa de Antigüedades Ortega de Sevilla en 1954, y de ahí debieron haber pasado a Estados Unidos, donde las adquirió Mayer 10 años después. Las 4 de Tepoztlán fueron adquiridas por el INAH hacia 1971, ingresando inicialmente al Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, para luego pasar al Museo Nacional del Virreinato a principios de los años 80. La serie de Alejandro Farnesio fue adquirida posteriormente por el anticuario mexicano Rodrigo Rivero Lake, regresando así también a nuestro país. Mientras permanecieron en Madrid, todas las piezas estuvieron como cuadros exentos, tal como las describió Pons en 1776. Las tablas del Mayer han permanecido así hasta la fecha, y las de Tepoztlán se unieron para simular el montaje de un biombo, durante la restauración a la que fueron sometidas al momento de su ingreso al INAH. Conocemos los criterios que se tomaron para esta unión por una publicación titulada Algunas consideraciones sobre las pinturas enconchadas del Museo Nacional de Historia de 1976, en la cual José de Santiago Silva, entonces jefe del departamento técnico de dicho museo, relató la unión de las tablas. En la página 6, al hablar de su adquisición, el autor se refiere a ellas como, cito, 4 tablas pintadas, con el procedimiento que ha venido llamándose enconchados. Cierro cita. De hecho, las reproduce como estaban antes de la restauración y muestra fotografías con luz infrarroja, en las que señala la unión de las juntas en la mitad de la composición. Para el autor, estas juntas sugerían la unión de los paneles del supuesto biombo, al estar cubiertas por repintes posteriores a la ejecución de la obra. Unas páginas más adelante, en el apartado 2, biombos y enconchados, dice que con la técnica del enconchado se ejecutaron, cito, no solamente cuadros, sino que dado su carácter ornamental, fue empleada para dar terminado a muebles, sobre todo biombos. Cierro cita. En realidad, el único biombo enconchado que se conocía era el de la batalla de Viena y Montería, que para ese momento ya había llegado a Tepoztlán, tras su adquisición en 1965. Sin embargo, Santiago no mencionó específicamente esta obra. En el apartado composición, Santiago menciona que se trata de 8 tablas de 163 centímetros de alto por 55 centímetros de ancho, unidas de 2 en 2 para formar composiciones de 163 por 110 centímetros, concluyendo que esa sería la proporción de las hojas del biombo. Deduce también que los 2 pares que poseen cenefas decorativas en 3 de sus lados serían el primero y último de la serie, y a partir de ese criterio se unieron con ese orden. Santiago reproduce este esquema en el que interpretó la posible disposición que pudieron haber tenido las tablas del supuesto biombo. En el diagrama superior reflejó su apreciación de que las 2 mitades de los extremos habían sido concebidas desde el inicio de 110 centímetros de ancho, porque la unión entre ellas le pareció antigua, mientras que las tablas intermedias, donde no detectó imprimación sobre la ranura que unía las hojas, estarían pensadas de 55 centímetros de ancho para ser articuladas. Como se ve en el dibujo inferior, incluyó las piezas del Mayer en el esquema hipotético para que le diera el total de 12 tablas. A través de todas las observaciones que se plasman en la publicación, sabemos que la intención fue devolver el objeto a esa función de biombo, que se creía que había perdido en algún momento. El orden de las tablas se cambió posteriormente durante otro proceso de restauración con motivo de la exposición El Galeón de Manila en el Fuerte de San Diego, en Acapulco, en 1986, para la que se prestó la pieza.
Ahí se modificó el orden para hacer coincidir las tablas con la secuencia cronológica de las escenas, de modo que el tema del encuentro entre Cortés y Moctezuma quedó en medio, al igual que en la cenefa lateral, como la vemos ahora. Con esta nueva disposición se invalidó el criterio de la década anterior, que había privilegiado la cenefa como elemento delimitador del supuesto biombo. Cabe mencionar que para la misma exposición de Acapulco se prestaron las tablas de Alejandro Farnesio de la colección Rodrigo Rivero Lake, a las que Antonio Pons se refirió en 776 como cuadros medianos embutidos de madreperla. Del mismo modo que las tablas de la conquista de México de Lina, las 6 pinturas de Alejandro Farnesio también se unieron para formar un biombo. En 1952, Manuel Toussaint mencionó que los biombos se relacionaron con los enconchados, aunque no aclaró en qué consistió la relación, y tampoco conoció el biombo enconchado de la batalla de Viena y Montería, que saldría a la luz hasta 1965. Otros autores han sostenido que los enconchados a menudo fueron biombos. Sin embargo, no existen bases documentales ni huellas materiales en las obras que permitan confirmar esta idea. Los enconchados y los biombos gustaban, pero se sabía poco de ellos, y Toussaint era una gran autoridad que había señalado la relación entre ambos. Esto debió guiar el criterio para la intervención de la década de 1970, en la que se unieron las tablas de la conquista de México como biombo. Además, existió cierto orgullo nacionalista que valoró los enconchados como mexicanos por representar la conquista de México. Son varios los biombos pintados que existen con el tema de la conquista de México, pero ninguno de ellos tiene incrustación de concha en su superficie. Al parecer, las 5 series enconchadas conocidas de la conquista de México se enviaron a España al poco tiempo de su realización. En 1700, la serie de 24 tablas de Carlos II, que vemos en la pantalla, fue descrita por el tasador real como, cito, tablas pequeñas que pueden servir de respaldo o biombo bajo de estrado, cierro cita. Esta observación obedece a que en la época los objetos que formaron parte de los ajuares domésticos se intervinieron con frecuencia tanto en Nueva España como en España, y los enconchados no fueron ajenos a este fenómeno. Sin embargo, Concepción García Sáiz menciona que, cito, estas piezas que hoy se conservan en el Museo de América de Madrid siempre mantuvieron su carácter independiente y fueron colgadas a la manera de cuadros. Fin de la cita. Lo mismo ocurrió con la serie conservada en el Museo Nacional del Virreinato hasta fines del siglo XX, la serie que nos ocupa. Es posible que las tablas enconchadas hayan tenido cierta intencionalidad de adaptación a los usos y gustos de los propietarios, pero lo que es un hecho es que nunca fueron un biombo. Resulta muy afortunado tener en la colección del Museo del Virreinato un biombo enconchado de época novohispana que se conoce hasta el momento. El biombo de la batalla de Viena y Montería es un mueble de 6 hojas, muy probablemente realizado por los González como encargo del virrey José Sarmiento de Valladares. Por el escudo de armas ostenta un lado la batalla de Viena. Hay otras 6 hojas que conforman la pieza y hoy se encuentran en el Museo de Brooklyn. Los estudios que se han realizado a este objeto nos permitirán comparar aspectos técnicos del biombo con las tablas de la conquista para identificar algunas de las diferencias entre ellos. El reverso de las tablas de la conquista, publicadas por Santiago Silva antes de su tratamiento de conservación en la década de los 70, muestra una estructura compuesta por 2 paneles unidos con listones horizontales para construir una sola tabla rígida, así como lo observamos en esta imagen. La construcción del biombo de la batalla de Viena y Montería sí responde a elementos funcionales como biombo. Cada panel consta de 8 tablones reforzados con listones de madera ubicados a los 71 centímetros y 64 centímetros de la base superior. El tablón está sujeto por medio de ensambles en la parte alta, como lo vemos en la imagen. Una diferencia importante es la base
de medio punto que brinda estabilidad para su autosoporte y que no presenta tablas, y que en este caso las tablas de la conquista no lo presentan. Los paneles del biombo están unidos por 3 bisagras, como se puede distinguir en la radiografía que vemos del lado izquierdo. Esto le permite articularse. En la siguiente imagen de las tablas de la conquista tomada desde arriba, se observa del lado derecho el ángulo de la escuadra metálica que une los paneles sin posibilidad de movimiento, de la misma manera como lo observamos en la radiografía. Al comparar el uso del lienzo en el biombo y en las tablas, vemos algunas diferencias. Ale, ¿puedes poner la otra, por favor? Bien, vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en la imagen que vemos a la derecha, se observa que el biombo se usó un lienzo de trama abierta que no actúa directamente como refuerzo del soporte pictórico, como se usa para la pintura sobre madera. Este textil tiene la función de anclar los estratos subsecuentes como interfaz entre la madera y la base de preparación. Y a diferencia del biombo, en las tablas no se puede distinguir un lienzo que cubra todo el soporte como lo observamos en la radiografía, donde solo se ve una franja colocada de forma horizontal que se repite a distintas alturas y que sugiere una función solamente de reforzamiento para las tablas delgadas. Hola a todos. Bien, respecto a la base de preparación, los estudios realizados con espectroscopía Raman in situ indican que tanto en el biombo de la batalla de Viena y Montería como en las tablas de la conquista de México, esta base de preparación es de sulfato de calcio, comúnmente conocido como yeso. El empleo de este material difiere especialmente en el grosor y número de aplicaciones en ambas obras. En el biombo hemos encontrado 2 capas de base de preparación. La primera, de mayor grosor, aproximadamente de 8 milímetros, con aspecto poroso, áspero y de granulometría gruesa. Como podemos observar en la imagen de la derecha, esta base de preparación se ancla de manera mecánica al penetrar en la apertura del textil adherido a la madera y además funciona como anclaje de las conchas, las cuales se sujetan con la aplicación de una segunda base de preparación más fina y compacta. En la imagen superior derecha se puede observar pequeños poros resultado de la liberación de humedad al fraguar el yeso, así como hendiduras del rasero o de las lijas utilizadas para distribuir el material. En las tablas de la conquista, en la imagen de la izquierda, podemos observar que el espesor es de máximo 0.5 centímetros de madera y capa pictórica. Por esta razón, consideramos que hay una única base de preparación que sirve de soporte de las conchas, la cual es compacta. Hasta el momento, como podemos observar en la imagen del medio, la gruesa capa de barniz no nos ha permitido observar ningún otro rastro que nos arroje evidencia del proceso de aplicación. Sin embargo, la diferencia de las bases de preparación nos habla del uso diferenciado de los objetos. Con el estudio de la colocación de las conchas, hemos observado que éstas juegan un papel muy importante en la manufactura de las obras, ya que su localización muestra una clara idea de las escenas a representar por parte de los autores. Técnicamente, en la tabla donde se representa a Moctezuma asomándose al balcón, la radiografía de rayos X muestra cómo las conchas están encajadas a la base de preparación con una distribución en bloques. Esta colocación no se observa en el biombo de la batalla de Viena. En la imagen de la derecha se muestra cómo las conchas están colocadas siguiendo un dibujo previo, principalmente en las siluetas de los ropajes de los personajes principales, en los árboles, así como en otros detalles. Regresando a las tablas, esta delimitación de las conchas en función de un dibujo solo lo podemos observar en algunos objetos específicos.
En las radiografías de la tabla con la representación de la noche triste, podemos observar cómo las conchas con cortes precisos enmarcan el acueducto. Bien, una vez tenido el soporte, se desarrollaban diferentes tipos de dibujo. Con la observación minuciosa que ha podido hacer el Seminario de Estudio de Enconchados, se pudo ver en la batalla de Viena y Montería, se pudo identificar 3 tipos de líneas de carbón o grafito que debían haber servido para la distribución de las escenas, como las que se ven en la pantalla. Sin embargo, en las tablas no se han podido identificar, al menos a simple vista y con los estudios que llevamos hasta el momento. En ambas obras se aprecian distintos tipos de dibujo en tinta o pintura muy diluida. A continuación, las imágenes que se van a ir mostrando van a ser trazos en ambas obras a partir de fotografías infrarrojo, en el caso de las tablas, que van a aparecer del lado izquierdo, y en un tratamiento digital para quitar el color del biombo de la batalla de Viena del lado derecho. En estas 2 imágenes que estamos viendo en pantalla, podemos ver delineados sobre las flores del marco, es decir, sobre pintura. Del lado izquierdo, un detalle de las tablas, perdón. Hay mucho ruido. Xochitl, no te preocupes, no se percibe. Perdón, aquí No hay había mucho ruido. Del lado izquierdo, retomo. En el marco, ambos son marcos de flores. Del lado izquierdo es un detalle de las tablas, donde se aprecian en esta foto infrarroja los delineados, y del lado derecho los delineados del biombo. En el segundo dibujo, el segundo dibujo es de escenas de multitudes y de armas. En ambos detalles se puede observar una intención esquemática para las escenas de batallas. Del lado izquierdo es una escena de la noche triste y del lado derecho es la batalla de Viena. Noten cómo pues las pinceladas son rápidas para simular la cabeza de los personajes y las lanzas. En el tercer tipo de dibujo, observamos escenarios exteriores con arquitectura y árboles trabajados a partir de una pintura muy fluida y que, bueno, tienen intención final del autor, es decir, no llevan un color encima como lo menciona Pons, ¿no? Con ayuda de color. Bueno, con los estudios de fluorescencia de rayos X hemos podido identificar la composición elemental de las capas pictóricas y así asociar los pigmentos que se emplearon en la construcción de las mismas, y finalmente encontrar diferencias y coincidencias en la manufactura de ambos bienes. La primera diferencia que se observa es en el fondo. En las tablas de la conquista se emplea una imprimatura de blanco de plomo, mientras que en el biombo de la batalla de Viena y Montería se emplea la misma base de preparación como fondo. En las tablas de la conquista no se ha detectado mercurio en los rojos, incluso en las encarnaciones. Finalmente, en las tablas de la conquista, los verdes contienen cromo, y en el biombo de la batalla de Viena, todos los verdes son base cobre. Las semejanzas se encuentran principalmente en el café, pigmentos base hierro, tierras y ocres, y en los dorados, los cuales son de oro. Otra semejanza importante es que en las capas pictóricas colocadas sobre las superficies de la concha se han empleado colorantes, verde, azul y rojo, pero esta es una línea de investigación que estamos desarrollando a futuro. Como podemos observar, el estudio de los bienes culturales implica una visión que va más allá de la materialidad. Incluye un contexto histórico, social y cultural ajenos al presente. Si el trabajo del historiador se basa en consultar las fuentes para conocer, regresar y consultar otras fuentes para entender, y finalmente consultar nuevamente más fuentes para cuestionar lo que encontró en las fuentes primarias,
Desde la ciencia de los materiales, el objeto mismo es la fuente de información. Se requiere observarlo para conocerlo. Se requiere medirlo para entenderlo y se requiere compararlo para cuestionar lo que el objeto nos está diciendo. De manera particular, en este seminario, deseamos conocer y analizar los bienes culturales enconchados para plantear alternativas de conservación y de exposición en un ejercicio colegiado, anteponiendo siempre el beneficio del patrimonio y promoviendo el acercamiento y disfrute del público. Finalmente, queremos agradecer a los organizadores de las jornadas de la divulgación histórica y de conservación por permitirnos exponer el trabajo que hemos estado realizando en los últimos años. De parte del Museo Nacional del Virreinato, se quiere agradecer la oportunidad de exponer este conjunto de la conquista de México, único en México. También queremos agradecer el apoyo del radiólogo Guillermo Rodríguez por la adquisición de las radiografías, a Óscar Gutiérrez por el registro fotográfico, a todos los proyectos que han financiado los trabajos del seminario y sobre todo a ustedes por su atención. Muchas gracias. Armando, muchísimas gracias. Pues seguramente si estuviéramos en un espacio concurrido de no ser por estas cuestiones de confinamiento que han marcado este 2021, seguramente se escucharían muchísimos aplausos para esta presentación. Ha sido sumamente nutrida. Hemos tenido toda una línea, pero no solo de tiempo. Hemos tenido todo un intercambio de disciplinas. Es así como se hace la conservación, pero es así como se hace el estudio de los materiales como documentos. Me gustaría invitar al público a realizar preguntas. Hasta ahora no me han pasado preguntas como tal. Sin embargo, yo quisiera atreverme a preguntarles, primero a nuestras colegas historiadoras, ¿cuál ha sido su experiencia de trabajar de manera conjunta con restauradores y con científicos especializados en identificar la materia? Es decir, aquí se hace un escrutinio profundo que realmente nos ayuda a denotar esto que ustedes nos han propuesto hoy. ¿Qué es mito y qué es realidad? Bueno, pues si quieren hablo de parte de las tres historiadoras que estamos aquí y que la verdad es que nos gusta mucho la pregunta porque durante estos ya casi pues 2 años de trabajo con este equipo, que como bien dices es interdisciplinario, pues para mí al menos, y estoy segura que también para Vero y para Sonia, ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora. Nosotros como historiadoras, bueno, del arte, las tres somos historiadoras del arte, estamos acostumbrados, por supuesto, a ver el objeto, pero definitivamente verlo al lado de un restaurador, de un químico, de un ingeniero químico, como los que tenemos aquí en este equipo, sin duda nos cambia totalmente la percepción, ¿no? Cosas que pues no veíamos o no nos fijábamos o no sabíamos exactamente en qué fijarnos para descubrir cosas, ¿no? Para relacionarlas con aspectos que sabíamos de la técnica, pero que ahí de alguna manera íbamos confirmando, contrastando con lo que leíamos en los libros, ¿no? Pues sin duda nos ha dado un aporte inmenso, ¿no? Como historiadores del arte, yo creo que es fundamental trabajar de esta manera, de la mano de otras disciplinas, no solo los restauradores, de muchas otras disciplinas. Y bueno, estoy segura que también para los restauradores, bueno, en este caso la restauradora que tenemos aquí en nuestro equipo, que es Xochipilli, pues también se ha empapado de esta visión que nosotros los historiadores podemos aportar, ¿no? Entonces, la confluencia de todas estas visiones, de todas estas percepciones, ¿no? De estas metodologías y formas de pensar, ¿no? Que cada uno traemos por las formaciones académicas que tenemos, pues de verdad que nos han permitido ver el objeto de una manera enteramente nueva y diferente, y esperemos que pues esto se refleje en los resultados que vamos a ir pues difundiendo con el tiempo, ¿no?
Muchas gracias, Alejandra. Creo que ha sido una excelente respuesta. Y bueno, en ese sentido, también me gustaría, pues, centrar nuestra atención en que las fuentes documentales en este momento cobran una perspectiva distinta, cobran una perspectiva material, pero además, pues, trabajar con este tipo de bienes implica no un material, implica una serie de materiales que necesitan un estudio muy peculiar. ¿Cuál ha sido su sentir respecto a este? Me voy a atrever a decirlo, aunque yo sé que ustedes tienen una amplia visión, pero ante este cambio prácticamente tridimensional, es decir, estamos acostumbrados en el imaginario colectivo a visualizar a los historiadores en archivos, en bibliotecas, frente a documentos que tenemos en una mesa. Pero ¿qué pasa cuando interactuamos de esta manera? O sea, es decir, ¿cuál es la importancia documental? Bueno, si les parece, puedo contestar a esa pregunta. El caso de esta serie es particular porque en realidad, bueno, digamos, personalmente, como he estudiado los enconchados por mucho tiempo, ¿no? O sea, en general el tema, pues hay muchísimas referencias documentales de la Nueva España a estas obras y sin embargo se refieren a documentos perdidos, ¿no? Y de las obras conservadas, obras y series, no son muchas de las que tenemos noticias así fidedignas del siglo, en este caso no del 17, pero sí del 18, ¿no? Las de Antonio Pons. Entonces, esa parte, o sea, digamos, esta coincidencia tan feliz de que tenemos el objeto y un equipo interdisciplinario pues, o sea, proyectando distintas preguntas, distintas miradas sobre las obras y además referencias, bueno, pues digamos de la década del 70, del siglo XX, de la década del 80, registro de algunas de las intervenciones que sufrieron las obras, más las referencias de cómo se exhibían en el siglo XVIII. Eso, pues, nos da una bueno, la verdad es que yo creo que todos, me atrevo a hablar a nombre de todos, creo que todos estamos emocionados por pues las posibilidades que surgen precisamente de poder combinar pues todas estas piezas de información que para la mayoría de los enconchados conservados no tenemos tanta información. O sea, esta serie en realidad, o sea, no se ha movido tanto, ¿no? O sea, como comentábamos a lo largo de la charla, es probable que desde el principio estuviera ligado pues a la Casa del Infantado, ¿no? O sea, que permaneciera en esa colección hasta que se donó al Colegio de Chamartín de la Rosa. O sea, digamos, estamos hablando de desde la época de la producción hasta segunda mitad del siglo XX, solamente estuvo en 2 colecciones, ¿no? Que se pueden rastrear perfectamente. Y después llegan a Lina y además la feliz coincidencia de que en este caso también conocemos el paradero de las 2 tablas que completan la serie, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, digamos, por eso sentimos, ¿no? O sea, que es un buen, que tenemos elementos para, bueno, pues digamos, atrevernos a decir, a plantear, a proponer lo que estamos proponiendo aquí, porque pues hay muchas evidencias en muchos sentidos, ¿no? O sea, materiales, documentales, los análisis técnicos recientes, los reportes de los análisis anteriores. Entonces, pues sí, felizmente tenemos mucha información sobre esta serie en particular, ¿no? Y seguramente nos seguirán dotando de mucha más información, dado que pues hay un compromiso serio por parte de ustedes y veo que, como bien dices, hay una feliz coincidencia en el ámbito académico, pero hay una feliz coincidencia en que ustedes hayan conformado este equipo, es que espero se consolide y tenga muchos años por delante, dado que la información que ustedes dan es especialmente particular. Es decir, es como
Es como aquellas imágenes donde se puede ver macroscópicamente algo, pero después se va disminuyendo y cada vez vemos quizás la textura de la piel, pero después podemos ver la forma de las células. Creo que eso es lo que está pasando aquí, pero en este caso estamos hablando de estos bienes, pues que hablan de un suceso histórico importantísimo, determinante para entender la historia del México actual. Así estemos conmemorando 500 años en esta ocasión de la caída de Tenochtitlán, pero como bien nos hicieron un recuento al principio, pues hay una serie de sucesos que si no hubiesen estado encadenados, pues no podríamos explicar que en este momento estemos teniendo este conversatorio. Y bueno, en este mismo sentido, me gustaría ahora preguntar a nuestros colegas científicos, a nuestros colegas químicos, ¿cuál es, digamos, no solo su sentir emocional, sino su perspectiva profesional al poder aplicar una serie de análisis instrumentales que nos permiten conocer la amplitud de la materia y obtener datos histórico-culturales y fundamentales para tomar decisiones en la conservación, específicamente de este tipo, de estos bienes que en este momento nos están reportando? Bueno, es una pregunta en principio difícil, fácil y complicada. ¿En qué sentido? Pues creo que en la riqueza real de este tipo de seminarios, este tipo de trabajos, no se basan únicamente en la identificación de materiales, sino en la discusión en función de lo obtenido. O sea, también en esta secuencia de preguntas que nos hacemos desde las ciencias duras, por así decirlo, y desde la historia. Creo que lo más enriquecedor siempre ha sido el diálogo que hemos establecido, en el sentido de que yo no conozco sus preguntas y ellas no conocen lo que yo puedo responder. Entonces, tener un diálogo, o estos últimos 2 años en los que hemos podido establecer este diálogo, pues se han suscitado preguntas respecto a estos bienes en particular que creo que a ninguno se nos hubiera ocurrido por separado. Entonces, creo que esa es la riqueza en realidad, el seguir construyendo conocimiento de una manera colegiada. Creo que para nosotros eso ha sido lo más enriquecedor. Corroboras esta feliz coincidencia en cuanto a las disciplinas. Daniel, ¿tomas la palabra? Sí, solo para completar un poco la idea de Armando, claro que sí, estamos muy felices de completar, de sacar hipótesis más allá de lo que las propias disciplinas individuales podemos lograr, ¿no? Pero no solamente sacamos hipótesis, ¿no? En lo largo de todos estos debates y estos cúmulos de resultados, hemos, creo, logrado algo que pocas veces se logra desde una sola disciplina. Llegar a sustentar tu hipótesis desde muchas perspectivas, ¿no? Entonces, ya no solamente tienes una simple línea que argumenta una idea, sino tienes una línea fundamentada en la historia, en aspectos técnicos de restauración y en aspectos técnicos científicos. Entonces, para nosotros, creo que como equipo, ha sido fundamental el poder llegar a sostener nuestras propias hipótesis, llegar a respondernos nuestras propias preguntas, y eso ha llevado a sacar aún más cosas, ¿no? Y aún más cosas de la historia del objeto, de la manufactura del objeto, que, como tú dices, ojalá podamos llegar a desmembrarlo por completo, y esa es la idea. Muchas gracias, Daniel. Coincido en que efectivamente no es nada más la perspectiva de un lado o del otro, sino esta confluencia, y esto es lo que hace tan interesante este trabajo que nos están presentando, pero no solo interesante, le da un argumento sumamente sólido
para la obtención de datos, para el conocimiento y desarrollo tecnológico del momento, pero sobre todo para su conservación. En este sentido, le voy a dar la palabra a la maestra Karina Xochipilli. Xochipilli, tu micrófono se encuentra cerrado. Listo, listo. Pues justo, gracias Ana, justo tocas el tema por el que inició el seminario hace 2 años con el estudio del biombo de la batalla de Viena y Montería, en el cual en 2018 me encontraba parada diciendo necesito apoyo, ¿no? Necesito apoyo, necesito datos, necesito análisis, necesito diferentes idiomas, y es como en mi punto central hoy, ¿no? Regularmente en estas discusiones, ¿no? En estos debates que tenemos en el seminario, de una manera muy natural, que así ha sido, me he vuelto la malinche de estos dos lados, ¿no? Del lado historiadora del arte y el lado científico. Y lo digo natural porque por nuestra formación alcanzamos a entender la gramática de los dos lenguajes, ¿no? Las alcanzamos a entender y también tenemos la capacidad de traducir lo que está pasando. Me acuerdo mucho de preguntas muy directas, que también creo que ha sido una ventaja del seminario. Son preguntas directas, ¿no? Sin darle tanta vueltas. Por ejemplo, una de Sonia muy específica es, ¿por qué son amarillos los enconchados? ¿No? Entonces volquémonos a la materia para saber por qué son amarillos, pero en realidad, o sea, todo este estudio nos ha llevado a las fuentes documentales que han intervenido, ¿no? a los enconchados, justo como decía Armando, reforzando todas estas hipótesis con pues, estudios estratigráficos, estudios analíticos. Nuevamente, esta coincidencia feliz no solamente da frutos en estos datos, sino también en la conservación de estos bienes tan particulares, tan singulares, que son difíciles de por sí, ¿no? Conservar por la gran variedad de materiales y las diferentes técnicas de aplicación. También otra línea de investigación es esa. Bueno, ¿por qué los enconchados pierden tan fácil los elementos nacarados? Bueno, ¿y por qué a lo mejor los que tenemos en el Museo Nacional del Virreinato o sea, no tienen tantas pérdidas? ¿No? O sea, siempre estar como con esta comparativa nos ha dado más que respuestas, muchas más preguntas que hacer, y por supuesto seguirá el análisis específicamente en estas tablas de la conquista para su futura intervención, ¿no? Que se podrá dar en algún momento. Así es, encontraste la perfecta analogía. Y bueno, efectivamente, me gustaría remarcar algo que nos mencionas. Y se pudiera pensar que la restauración únicamente es un ámbito técnico que a veces incide directamente sobre la materia del bien para poder transmitir su discurso. Pero tú acabas de describir una serie de acciones que tienen que ver con la conservación preventiva, pero también con garantizar la permanencia de un bien. Si no se estudia con esta profundidad que hoy hemos visualizado, es muy probable que ni siquiera se pueda intervenir directamente. Y entonces nos abres un panorama tremendo, Xochipilli, un abanico donde pues resulta que los conservadores tenemos incidencia en lo intangible. Resulta que sí hay una conservación preventiva porque conocer es conservar. Y bueno, no me gustaría dejar a la maestra Perla, quien pidió la palabra. Perla, por favor, me interesa muchísimo saber tu perspectiva. Por favor, participa.
Muchas gracias, Anita. Sí, mira, yo complementando un poco lo que decía Daniel Armando en conjunto con las historiadoras y Xochipilli, nuestra restauradora consentida. Bueno, fíjate que para mí, Ana, ha sido este conjunto de personas con diferentes disciplinas, el poder discernir en diferentes cosas, en diferentes maneras de pensar, en opiniones diferentes que tenemos cada uno desde nuestra profesión. Para mí, más allá, toda esta discusión me ha llevado no solo ahora a ver las obras como lo material, ¿no? Como la superficie, como lo que veo, sino adentrarme más a la historia. Pero ¿por qué estaba pues de material? Porque si a lo mejor en esa época igual y todavía no había, pero cómo le hacían. Al final, ¿con qué herramientas es que lograban ellos construir todo este tipo de obras, ¿no? Que es sorprendente, o sea, tú lo vas discutiendo, analizando y es llevarte a través. Xochipilli tiene una cámara que hace viajes en el tiempo y entonces ella misma nos va adentrando a estos viajes, ya sea pues con los González, ¿no? Para ver cómo trabajaba cada uno de ellos, ¿no? Cómo hacía estas obras, cómo ocupaba estos materiales disponibles. Y bueno, la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor, ha sido pues en general muy constructivo, se ha aprendido muchísimo de ambas, de todas estas disciplinas que están aquí. Sin duda, un comentario sumamente afortunado, querida Perla. Finalmente se cierra este círculo donde claramente se ve la contribución de cada una de las especialidades que representan cada uno de ustedes y que pues llevan a cabo de manera sumamente profesional, sumamente comprometida. Es claro, se puede ver. Y bueno, pues, ¿qué les parece si ahora sí doy espacio? Parece que nuestros seguidores ya se han quitado, se han sacudido la timidez. Y en este sentido, bueno, una de las primeras preguntas es, las radiografías que aparecieron casi al final de la presentación, ¿son digitales? Aquí hay una pregunta técnica. ¿Les gustaría contestar? Todos contestan. Sí, esas fotografías son digitales. Muy bien, esto también habla, me gustaría rápidamente complementar que los análisis instrumentales han tenido una evolución importante en los últimos años. Las radiografías, en principio, se revelaban en el momento. Y bueno, además esto es una contribución que hemos tomado de la medicina propiamente y la hemos traído al estudio de la conservación, más bien, al estudio de los bienes patrimoniales y bueno, después aterrizado a la conservación de ellos. Entonces, esta pregunta resulta interesante porque es hasta hace poco tiempo que se puede contar con radiografías digitales que, por supuesto, igual que la fotografía, pues permiten tener acceso muchísimo más rápido a este tipo de imágenes. Y hablando de patrimonio, pues, digamos, la información que se puede tomar, pues llega mucho más rápido y también se puede manipular para obtener todavía más de lo que se ve a simple vista. Y bueno, pues les quiero, por supuesto, hay un momento donde se abren las felicitaciones, en un momento vamos para allá, pero nuestra directora de Educación Social para la Conservación, Talía Velasco, a quien le mando un afectuoso saludo, pues nos dice, la aproximación y análisis que nos expusieron, lo que hacen es darle un tratamiento documental al biombo. Felicidades, los felicita. Y también nos dice, el museo y la sección de conservación del museo tienen una trayectoria en materia de divulgación. ¿Qué propuestas tienen? Pues específicamente en esto que nos acaban de mostrar. A lo mejor invito a Xochipilli. Hola, muchas gracias, Talía. Pues lo que seguiría, bueno, lo que sigue de inmediato es que también estamos en un coloquio de la Ibero que vamos a presentar en septiembre, corríjanme la fecha, en septiembre en relación, bueno,
específicamente sobre la pintura en estas conchas, ¿no? O sea, nos vamos a centrar en la capa pictórica que hoy no hemos abordado. Nos gustaría muchísimo seguir trabajando en la colección para hacer materiales audiovisuales, materiales de divulgación en redes sociales, con la información que tenemos ya de las dos obras, ¿no? De las tablas de la conquista y del biombo de la batalla de Viena y Montería. Y bueno, específicamente abordar la posibilidad de intervenir las tablas, sí, pero también de exponerlas como tablas, ¿no? Todavía estamos en esa discusión como museo, como tablas y no como biombo como lo presentamos ahora en esta exposición. Pero pues es una decisión como incluso más colegiada, ¿no? Que tiene que ver con muchísimas áreas más. Muchas gracias, Xochipilli. Y bueno, pues esto es importantísimo. Es decir, o sea, ustedes van a cambiar pues esta concepción efectivamente, porque además el biombo, pues también nos habla un poco como, pues de esta diversidad cultural que representó el momento de la llegada de los españoles, el momento de la caída de Tenochtitlán y todo lo que sucedió durante los siguientes 300 años, y cambiarlo a tabla, pero por supuesto que tiene un fundamento académico y bueno, será poco a poco que se pueda tener esta nueva perspectiva que estuvo muy bien argumentada durante la presentación por la doctora Sonia. Y bueno, ya se había explicado un poco por Xochipilli, sin embargo, no quiero dejar de mencionar la pregunta de Beatriz Guzmán, que nos dice, ¿cómo y por qué nace este proyecto y a dónde esperan llegar? Pero ¿quieres? Bueno, si quieren, puedo responder esa pregunta. Bueno, este proyecto, como comentó Xochipilli, nació de inicio de una necesidad de conservación, ¿no? El biombo de la batalla de Viena se quería exponer en una exposición, en una muestra temporal que se estaba haciendo en ese momento en el museo y llevaba varios años guardado en el repositorio. Nos parecía fundamental mostrar esta obra, ¿no? No seguirla teniendo en una bodega, porque, pues, como ya explicamos, es el único biombo enconchado de época novohispana que conocemos y que tenemos, ¿no? Entonces, nos pareció muy importante de entrada darle visibilidad a un patrimonio que ha sido, pues, de difícil identificación, ubicación historiográficamente, ¿no? Entonces, así es como nace el proyecto. De entrada, decir, necesitamos información sobre este objeto desde todos los frentes, ¿no? Entonces, Xochi pues nos llama un poco a las historiadoras, bueno, a las investigadoras, a Vero, a mí, nosotros llamamos a Sonia, que ha sido nuestra asesora también en estos temas tan especializados, y pues conformamos el seminario porque nos parece la manera más adecuada de trabajar desde esta multiplicidad de visiones, ¿no? Entonces, de esa manera, pues nos conformamos. ¿A qué queremos llegar? A pues consolidar un poco más esta forma de trabajo, no solo respecto a la colección de los enconchados, que por supuesto es el tema que en particular nosotros estamos trabajando, sino ya adoptarlo como una forma de trabajo para el museo, ¿no? Ya no podemos seguir trabajando cada área en su oficina, ¿no? En su espacio, sin que haya un diálogo, ¿no? Sin que haya total entrecruce de visiones, de posibilidades, de cosas que tendremos que poder decir entre todos, ¿no? Y creo que es el trabajo que tiene que ofrecer el museo, ¿no? Lo queremos hacer de esta manera. Les digo, no solamente con este seminario, sino por poderlo ir difuminando hacia otros objetos y otros seminarios en los que estamos también involucrados. Y lo que queremos lograr, sin duda, pues es
poder enriquecer la visión que le vamos a ofrecer al público de lo que está viendo cuando va al museo, ¿no? Cuando ve los objetos y puede tener una nueva interpretación de las piezas. Yo creo que ya es un poco difícil en este caso para nosotros los historiadores, seguir como pensando que podemos enfrentar solos los temas de investigación. Y digo, hay muchos investigadores, por supuesto, que trabajan de esta manera y es válido totalmente, pero aquí tenemos la oportunidad y la ventaja de poder hacerlo de esta forma, ¿no? De esta forma a manera de diálogo. Entonces no queremos desaprovecharla, porque justamente para mí como historiadora del arte, pues de pronto no puedo reconocer repintes o me cuesta un poco más de trabajo decir, bueno, de desprendimientos a qué se deben, ¿no? Y eso me podría llevar, si no estoy un poco más abierta a otras disciplinas, me podría llevar a interpretaciones tal vez no tan precisas, ¿no? Y digo, los enconchados son un ejemplo fundamental, pero pasa en la mayoría de los objetos patrimoniales. Entonces, queremos sin duda que ya se convierta como en una forma de trabajo desde nuestro museo, ¿no? Celebro la respuesta que transmites, porque efectivamente yo diría que ya no hay otra forma de trabajo, al menos para ustedes ya no la va a haber. Han dado varios pasos hacia adelante y es una cuestión de celebrarse, porque justo lo que dice Armando, ustedes al intercambiar están obteniendo una visión integral, están obteniendo datos que sirven a todos, pero sobre todo dan un respaldo ideológico, no ideológico, significativo al biombo. Doctora Sonia, por favor. Muchas gracias. Me gustaría un comentario breve en relación con lo que comentó Ale. Bueno, creo bueno, un poco también mi visión es un poco externa, ¿no? Soy externa al museo, externa al INA, pero realmente creo que sí es bastante valioso, o sea, que desde el INA hayan generado este proyecto interdisciplinario, porque, bueno, o sea, en relación con los enconchados, hay muchas discusiones, ¿no? Que se han dado por etapas y que se han ido, digamos, superando, pero algo muy interesante es que obviamente lo primero que distingue a estas obras es la materialidad, ¿no? Y sin embargo, hemos llegado, o sea, pues ya el segundo, el tercer decenio del siglo XXI, teniendo todavía muchas preguntas técnicas, y en ese sentido, siento que esto era, o sea, justamente, ¿no? El poder abordar este tema desde esta perspectiva que pretende dar respuestas a, pero cómo se hicieron y cómo era la pintura, o sea, se adaptaba, evidentemente están haciendo adaptaciones a la técnica pictórica, ¿no? Pero pues creo que el hecho de que justamente el INA y en el museo tenga tres conjuntos distintos, ¿no? El biombo original, la serie del Credo, esta serie de la conquista de México, o sea, creo que permite, o sea, que da material, así a mediano plazo, para poder tener respuestas más firmes acerca de, o sea, al fin, cómo se hicieron estas obras y exactamente cómo usan la técnica pictórica y cómo usan el barniz y cómo era la paleta original. O sea, son respuestas que más allá de la colección del museo, estamos necesitando urgentemente, yo diría, en relación con el estudio del tema. Entonces, por ese lado, creo que, pues sí, o sea, lo que está en juego es algo que va a aportar mucho al conocimiento de estos objetos y no solo a estos conjuntos tan importantes de INA, ¿no? Muchísimas gracias y pues sí, o sea, no se puede no estar de acuerdo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, hay un momento pues de saludos y felicitaciones. Talía, nuevamente nuestra directora de Educación Social para la Conservación, les dice felicidades por difundir y esforzarse por divulgar los estudios y hallazgos que han estado realizando.
Y bueno, por otra parte, Roxana Romero les dice muchísimas felicidades, excelente trabajo. Beatriz Guzmán Pruneda también les dice muchísimas felicidades. Blanca PG dice que manda saludos. Ray Martínez dice excelente trabajo, felicidades. Mi querida Cristina Noguera también dice felicidades. Carmen Noval Vilar dice muchas felicidades, excelente trabajo, muy completo e interdisciplinario, me encantó. Y bueno, esos son el tipo de comentarios y saludos que nos han estado transmitiendo. Y bueno, me gustaría preguntarles si quisieran dar un comentario final, algo que les gustaría transmitir al público que nos sigue. Como saben, pues estas jornadas de divulgación histórica y de conservación son para el público en general, pero también nos siguen especialistas, nos siguen desde varias disciplinas. Entonces, me gustaría abrir un espacio, quizás para Verónica, que a lo mejor ha estado un poquito reservando su comentario. Entonces, Verónica, me gustaría preguntarte cuál ha sido tu experiencia en esta colaboración tan afortunada. Muchas gracias, Ana Berta. Pues, por supuesto, me uno a los comentarios de todos los integrantes de este seminario. Ha sido fundamental, ¿no?, para en esta discusión interdisciplinaria donde todos hemos aprendido, donde todos nos hemos esforzado en aprender nuevos idiomas, ¿no?, de cada una de las disciplinas, donde este seminario nos ha permitido conocer más sobre estos objetos en resguardo del Museo Nacional del Virreinato. Agradecemos también mucho toda la asesoría que nos ha proporcionado la doctora Sonia Ocaña, especialista en enconchados desde hace muchos años y que siempre nos proporciona pues esta mirada de otras colecciones en el país, en el mundo. Es una referencia fundamental para nosotros. Y también como seminario queremos agradecerte a ti y a la coordinación que nos invita a eventos como estos, ¿no?, que precisamente nos permite que todos estos estudios que se hacen en el seminario pues puedan tener una salida al público en general, ¿no? Y que a nosotros también nos permite traducir toda esta información y darla a conocer, que al final eso es lo importante, ¿no? Nosotros podemos, obviamente, como especialistas, por una parte de la coordinación de conservación, por otra parte del Museo Nacional del Virreinato, pues nosotros ya sabes, es un trabajo que hacemos con mucho gusto, con mucha pasión, pero también se necesitan estos canales de difusión fundamentales, porque como ya se ha dicho, si el público no conoce los objetos, nosotros las interpretaciones que le podemos dar, desde muy distintos niveles, pues son ahí, para algunas personas pueden ser objetos viejos, antiguos, sin mayor interés, ¿no? Pero ya en este conocimiento de tan distintos niveles y que nosotros también como científicos, historiadores, tenemos la obligación de traducir toda esta información que discutimos a este amplio público, a este trabajo de divulgación, como también ha comentado Talía, que también es un trabajo fundamental de la institución, del museo, y pues sin lo cual la verdad es que nosotros podemos continuar en el trabajo en gabinete muy feliz, pero la intención es precisamente esta, es darla a conocer a todo el público, ¿no? Y ojalá este no sea el único espacio en el que podamos participar mostrando los resultados, y no solamente en eventos académicos, sino en eventos de difusión, que es uno de los temas que más nos interesa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, les agradecemos el haber aceptado esta invitación, les agradecemos el haber compartido con nosotros toda esta información, todo este avance de este estudio interdisciplinar, pero además yo quisiera hacer un especial reconocimiento a esta labor que están haciendo ustedes y que se hace desde muchas trincheras, que es la contribución del estudio, de la conservación del patrimonio cultural a la sociedad.
está ubicado en diferentes niveles. Efectivamente, el transmitir toda esta información al público interesado, al público en general, efectivamente nos ayuda a tener un conocimiento profundo, a ser provocadores, a tocar fibras sensibles, donde dejemos abierta esta reflexión, esta curiosidad por el patrimonio. Quizás después de esta conversación, yo espero que hayamos sembrado una semilla y mostremos que los bienes como estas tablas, como este biombo, pueden aportar una información tremenda que no solo funciona para el ámbito académico, para el ámbito científico, sino que da elementos de identidad, da elementos donde la sociedad se puede reconocer, donde podemos identificar la importancia del suceso. ¿Qué impacto habrá tenido haber visto a los primeros viajeros del viejo mundo navegar por los mares de Veracruz? ¿O qué impacto habrá tenido verlos entrar por las calzadas de la majestuosa Tenochtitlán? ¿O qué impacto habrá tenido para la propia sociedad tenochca en cuanto a ver ese enfrentamiento de esos hombres que definitivamente tenían características distintas, y ver a los tlatoanis, porque no fue solo uno, fueron varios los tlatoanis que tuvieron que enfrentar ese momento histórico? Y qué curioso que 500 años después también nosotros nos encontramos viviendo un suceso histórico, quizás no con la agresividad que se sufrió en aquel momento, en aquellos tiempos. Sin embargo, similar en cuanto a esta transmisión de la viruela. La viruela fue fundamental para explicar la caída de Tenochtitlán, entre otros factores que se han platicado, que en otro espacio seguramente tocaremos, que tienen que ver con una serie de rencillas internas. Sin embargo, sí podemos comparar estos momentos históricos, pero también es maravilloso, dado que quizás en otro momento habría sido difícil esta reunión. Habría sido quizás un poco complicado tener invitados reunidos como ustedes en este espacio. Y bueno, pues ahora esta era digital pues nos permite tenerlos a todos juntos, pero además, pues sí, nos habla de todo un trayecto. Yo sé perfectamente que ustedes se ven bastante seguido, presencial o digitalmente, pero qué mejor que poder transmitir los datos que hasta ahora han podido encontrar en estas maravillosas tablas, en este maravilloso biombo. Pues yo no tengo más palabras que agradecimiento. Estamos en esta labor juntos y por supuesto que los querremos invitar a otros espacios de difusión y divulgación académica. De nuevo, creo que se escucharían muchísimos aplausos para esta intervención que ustedes han otorgado. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle a María del Carmen Castro Barrera, coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, por fomentar este tipo de espacios, por apoyarlos. Por supuesto, a Talía Velasco Castelán, igualmente, por hacer posible estos espacios. Y bueno, a todo el equipo comandado por Daniela Acevedo, a Sofía, a Graciela, a Alejandra, a Isabel, a quien le mandamos un especial abrazo. Y bueno, a todo el equipo de divulgación, de comunicación, de diseño gráfico, que hacen posibles estas jornadas que hoy especialmente pues tienen una importancia tremenda por estos 500 años, por hablar de esta diversidad que representa a México y por abrir un espacio donde podamos dar lugar a la investigación y a la conservación. Pues muchas gracias por seguirnos a todos y bueno, pues los esperamos en nuestras siguientes jornadas de divulgación, que serán el próximo viernes 20. Espero que nos estén acompañando ustedes como seminario.
pero bueno, también estaremos hablando sobre la conmemoración de la caída de Tlatelolco. Y bueno, no quiero cerrar sin mencionar que hay un trabajo interesante aquí en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, desde la fototeca. Hay una difusión que se llama Foliar, y el número de hoy es especialmente emotivo, dado que justo habla de pues esta conmemoración de los 500 años. También aparece ya en pantalla el póster de nuestras siguientes jornadas, es decir, nos vemos en 8 días. Y bueno, pues mando saludos a la fototeca de aquí de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Pues cerramos, muchísimas gracias y bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos, por sus preguntas, por sus comentarios, por todo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Ana. Hasta luego. Bye, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.